Unidades y medidas. Unidades y medidas es tal vez uno de los primeros, si no es que el primer tema, en muchos de los libros de texto de ciencias de la naturaleza, especialmente en los libros de química y los libros de física. La razón para esto es que las unidades de medida y la medición son la herramienta fundamental sobre la cual construimos nuestro análisis experimental. Debido a que las ciencias de la naturaleza también son conocidas como ciencias experimentales o ciencias duras, no conocer las unidades de medición y no saber medir es básicamente no saber de qué estamos hablando en muchos de los temas de de las ciencias de la naturaleza. Entonces, por eso vamos a dedicar especial atención al desarrollo matemático de estos conceptos. En este capítulo, en consecuencia, vamos a analizar 6 aspectos fundamentales de las unidades y medidas. El primero es la importancia crucial de las matemáticas en la aplicación a la experimentación. De hecho, muchos estudiantes se cuestionan el hecho de que se hagan tan pocas prácticas experimentales muchas veces en las clases de ciencias. Esto se debe a un pobre desarrollo matemático que traen de cursos anteriores. Entonces, básicamente, si desean hacer experimentación, debemos saber matemáticas. Por lo menos las matemáticas que veremos en este tema de unidades y medidas. Por otro lado, las unidades y medidas están ligadas a la historia, a un desarrollo político de la humanidad. Sin embargo, este aspecto lo vamos a ver en una serie de documentales que van a estar paralelos a este curso y este tema de unidades y medidas. Si está viendo este tema en YouTube, de todas formas, voy a dejar en la descripción los documentales que van a ser extremadamente útiles para poder entender de qué estamos hablando, especialmente en la definición de las unidades básicas. Por otro lado, las unidades están definidas en tablas estandarizadas que son desarrolladas por un comité especial. Ese comité es englobado en lo que conocemos en la actualidad como el Sistema Internacional de Unidades, que es heredero del sistema métrico decimal. Básicamente, eso funciona para todos los que medimos en metros, en kilogramos, en segundos y en amperios. Aunque existen otros sistemas de medición como el sistema imperial, pero ese también está definido en tablas. El punto aquí es saber buscar esa información y saber leerla. Y como esto también es un ejercicio de lectura, al igual que la lectura de textos, tiene reglas ortográficas, reglas de escritura. Y eso también lo vamos a analizar. Las reglas de escritura de las unidades y las medidas. Haciendo un paréntesis en este aspecto, muchas de las unidades y medidas van a ser hincapié o van a tener un significado diferente entre los símbolos de minúscula y mayúscula. Es por esto que se advierte a los estudiantes que solo escriben en mayúsculas que van a tener que respetar los símbolos internacionales. Voy a ser muy estricto con eso. Evidentemente las unidades y medidas se emplean para medir, es una obviedad. Sin embargo, en esta sección vamos a hablar acerca de la incertidumbre y los errores de medición, que no es que se busquen omitir, sino que se buscan expresar. Los errores no se ocultan, sino que se expresan en valores matemáticos muy precisos. Finalmente, las unidades se transforman. Esto hace referencia a la conversión de unidades en diferentes sistemas de medición, como una unidad en el sistema de medición imperial. Por ejemplo, la yarda. ¿Cuánto valdrá la yarda en términos de metros o centímetros? Al hacer esa conversión vamos a estar haciendo una transformación de unidades. Eso también tiene una serie de técnicas matemáticas. Ahora bien,
Si alguien osa preguntar o afirmar, profe, ¿esta no es la clase de ciencias? ¿Por qué vemos matemáticas? El punto es muy simple. Las ciencias experimentales usan matemáticas para realizar los experimentos. Si desean hacer experimentación, van a tener que dominar estas herramientas. Así de simple. Bien, entonces vamos a comenzar este gran capítulo muy importante y vamos a hablar del uso de las matemáticas en las ciencias de la naturaleza. Va a ser algo muy corto. Y vamos a hablar específicamente de la parte más gloriosa de las matemáticas en las ciencias de la naturaleza. Y es la proposición de las leyes. Entonces, las matemáticas adoptan su forma más influyente en las ciencias de la naturaleza en forma de ecuaciones simples que relacionan variables naturales y las llamamos las leyes de la naturaleza. Todos hemos escuchado hablar de ellas. Ellas son parte del método científico, evidentemente. Para los que no lo recuerdan, el método científico estandarizado establece una serie de pasos por los cuales logramos un progreso en el conocimiento. Digamos que comienza con la observación de fenómenos, se realizan preguntas sobre esos fenómenos, se plantean hipótesis sobre cómo pueden funcionar los fenómenos, luego planteamos una serie de experimentos o de observaciones controladas, ya sean en un laboratorio o en el campo directamente, para corroborar o refutar las hipótesis. Una vez que se le recolectan una gran cantidad de datos numéricos, y ahí es donde entra el asunto de la medición, es posible proponer, digamos, que consecuencias que siempre se cumplen, relaciones entre fenómenos que son muy constantes. A esas relaciones expresadas en forma de ecuaciones matemáticas las denominamos precisamente las leyes de la naturaleza. Es necesario que lo hagas. No puedo, gran maestro. ¿Desde hace cuánto tiempo eres mi pupilo en estas montañas? Pronto serán 5 años. 5 años. Un pajarillo tarda menos en aprender a volar. Todavía no estoy listo. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo quiere que un hombre invierta el curso de un torrente? Va contra las leyes de la naturaleza. Es imposible. Solo un Dios es capaz de hacerlo. ¿Quién ha decretado que un torrente debe fluir de arriba hacia abajo? Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero, maestro... No me interrumpas. Dices que un solo Dios es capaz de hacer eso, pues los caballeros son tan fuertes como los dioses. Bueno, esta pequeña desviación la coloco por un pequeño detalle. La proposición de las leyes de la naturaleza no son el paso final del método científico. Como acaban de mencionar a este personaje de la serie de Saint Seiya, las generalizaciones matemáticas serían algo muy incompleto, porque son generalizaciones de fenómenos que no se comprenden realmente. Es por eso que el método científico involucra un último paso, un paso fundamental, y es el paso que busca precisamente conocer los fenómenos que no se comprenden en nivel más profundo. Esas explicaciones más profundas abarcan una serie de desarrollos que conocemos como las teorías científicas. Entonces, las teorías científicas son esas explicaciones que buscan hacernos comprender por qué funcionan las leyes de la naturaleza. En consecuencia, el paso más prestigioso del método científico es la proposición de las teorías científicas, que van a contener y van a explicar a las leyes de la naturaleza. Es por eso que una hipótesis va a convertirse en parte de una teoría a través de una ley científica. Las teorías no se transforman en leyes, son un conjunto de leyes y una explicación coherente, lo que se va a transformar en una teoría científica. Sin embargo, la expresión matemática de las leyes de la naturaleza es algo relativamente reciente. Un ejemplo de esto es una de las primeras leyes de la naturaleza que fueron propuestas por los seres humanos y fue el principio de Arquímedes.
Entonces, como vamos a hablar de Arquímedes, esto nos da la posibilidad, por así decirlo, de abrir unas comillas en esta clase y hablar de Arquímedes, que es algo obligatorio para cualquier profesor de ciencias naturales, ya que hace parte de estos mitos fundacionales de las ciencias. Entonces, en esta imagen tenemos este cliché, esta imagen en la cultura popular humana sobre los científicos ingenieros locos que desarrollan armas fantásticas. Sin embargo, esta imagen mental del científico o ingeniero loco no es algo muy reciente. De hecho, uno de estos primeros y reales científicos e ingenieros locos fue Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, ingeniero y filósofo griego que vivió en la ciudad de Siracusa, que queda en una islita llamada Sicilia al sur de Italia, que es esa isla que parece un balón cuando Italia parece una bota que la va a patear. Entonces, Siracusa era una ciudad costera y Arquímedes era el sabio del rey. Arquímedes se ganó una gran fama por grandes desarrollos de tecnología, era ingeniero. Entonces uno de sus desarrollos, por así decirlo, invenciones, fue el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes se basa en una espiral que empuja materiales desde un punto A un punto B empleando una manivela. De esta manera, las personas no tienen que empujar el material desde el punto A hasta el punto B o llevarlo en recipientes. Simplemente colocan el tornillo y al girar la manivela, la espiral se encarga de ejecutar la fuerza de desplazamiento. Aunque esto puede parecer una tecnología muy rudimentaria, nosotros lo usamos mucho, especialmente en los meses de diciembre, cuando tenemos que moler el queso para hacer los buñuelos. En cualquier caso, en el molino tenemos esta sección de acá, esta sección central, que es como de lo más importante, porque aquí es donde se encuentra un tornillo de Arquímedes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el material cae, por efecto de la gravedad, se encaja en las cavidades del tornillo de la espiral y al girar, este va a ser empujado hacia la zona de trituración. Aquí es donde se tritura, pero la trituradora solo funciona si se ejerce una fuerza de desplazamiento para que se aplaste el material y se genere la molienda. Este proceso sería imposible sin el desarrollo del tornillo de Arquímedes. Sin embargo, Arquímedes es mucho más célebre por el desarrollo de armas para defender a su ciudad Siracusa de la invasión de la entonces República Romana, que se transformaría posteriormente en el Imperio Romano. Entonces aquí tenemos una de estas armas defensivas, que es una grúa que se engancha a uno de los extremos de las galeras romanas. El objetivo era desestabilizarlas y volcarlas para que se hundieran. Adicionalmente, Arquímedes no podría ser un científico o ingeniero loco sin haber desarrollado, evidentemente, su propia versión de un rayo de la muerte. Eh, la construcción del rayo de la muerte de Arquímedes varía dependiendo de la fuente. Algunas fuentes mencionan espejos, otras fuentes mencionan lupas y otras fuentes mencionan escudos de guerreros griegos llamados hoplitas y los escudos de los hoplitas eran llamados oplons. Entonces lo que se haría con esos oplons que tenían una superficie de bronce sería brillarlos, pulirlos lo suficiente como para que reflejaran la luz del sol como si fuera un espejo. Sea cual sea el desarrollo, ya sean espejos, ya sean lupas, ya sean escudos, el punto era que se reflejaba y enfocaba la luz del sol sobre las velas de las galeras romanas para que éstas se incendiaran y los barcos quedaran a la deriva.
Esto no detendría el barco, evidentemente, ya que las galeras se podían desplazar también por remo, pero igual era una idea bastante interesante para la época. Esto le ganó gran fama a Arquímedes como uno de los mayores sabios e ingenieros de su tiempo. Cuando los romanos por fin lograron invadir y tomar la ciudad de Siracusa, el legado romano encargado de la toma, según el mito, envió a uno de sus soldados a reclutar a Arquímedes para la causa romana. Sin embargo, cuando el soldado llegó con Arquímedes, este se encontraba absorto en un estudio algebraico. Estaba estudiando círculos en lo que aparentemente sería arena, ya que cuando el soldado pisó el círculo, el mito dice que Arquímedes simplemente mencionó: no me dañes los círculos. Esto aparentemente ofuscó al soldado romano, quien mató al sabio en el momento. Se puede considerar que fue una de las grandes pérdidas para la historia de las ciencias. Sin embargo, el punto aquí es el principio de Arquímedes. Evidentemente me he desviado un poco, pero vale la pena mencionar estos mitos. En cualquier caso, el principio de Arquímedes hace referencia a la relación masa y volumen de un cuerpo. Según otro mito relacionado con Arquímedes, el rey de Siracusa estaba desconfiando del orfebre real, de la persona que se encargaba de diseñar las coronas. La razón de esto es que pensaba que la nueva corona que había diseñado para él había sido elaborada en una mezcla de metales menos preciosos que el oro. Sin embargo, la nueva corona pesaba lo mismo que la corona vieja. La pregunta era cómo saber de qué material estaba hecha la nueva corona sin destruirla, y esa fue la encomienda que se le entregó a Arquímedes. Arquímedes pensó y pensó y siguió pensando sin encontrar una respuesta a este problema. Sin embargo, un día que se estaba bañando, se dio cuenta que cuando sumergía su cuerpo en el agua, éste desplazaba una cantidad de agua. Cuando se dio cuenta de esto, el mito dice que Arquímedes encontró un momento de eureka, que significa lo he encontrado. Y en ese contexto sería: he encontrado una forma de determinar la pureza de la corona. Entonces lo que nos dice este mito científico o leyenda es que una corona de oro puro, aunque pese lo mismo que una corona rebajada, tendrá un volumen más pequeño. Entonces va a ser una corona mucho más masiva, pero más pequeña. Si se sumerge en agua, la corona menos pura, con metales rebajados, va a desplazar una mayor cantidad de agua porque ocupa un mayor volumen que la corona que es de oro puro. Me decimos constantemente en esta presentación que es un mito científico, ya que muchos historiadores de la ciencia dudan de esta cuestión, simplemente por el hecho de que en el tiempo de Arquímedes este no contaría con los instrumentos necesarios para medir con precisión la diferencia de volumen desplazado entre dos coronas. Las diferencias serían mínimas. Y aunque el principio realmente existe y se lo adjudicamos a Arquímedes, posiblemente él no lo utilizó para discernir la pureza de las coronas. En la actualidad el principio de Arquímedes sí tiene una fórmula matemática y está relacionado principalmente con la forma en que diseñamos los barcos. Bien. Si Arquímedes no fue, bueno, el principio de Arquímedes no fue la primera ley matemática, ¿cuál fue? Entonces, al investigar este asunto, encontré algunas de las primeras leyes de la naturaleza propuestas en una forma matemática. Y eso nos trae el año de 1602, principios del siglo XVII.
Entonces, tal vez la primera ley matemática es la ley de Snell. Esta ley de Snell tiene una historia bastante rara. En principio, porque las personas que la desarrollaron originalmente, ninguna de ellas se apellidaba Snell. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de Snell? La ley de Snell lo que nos va a determinar cómo es que una imagen se tuerce cuando pasa de un medio al otro. Cuando usted deposita un esfero en agua, se dará cuenta de que este no se ve recto como debería. En el agua la imagen se tuerce. A esto lo llamamos refracción de la imagen y sucede cuando la luz pasa de un medio como el aire a un medio diferente como es el agua. La primera persona en determinar esto matemáticamente fue Ibn Sahal, un filósofo árabe del siglo X, o sea que vivió entre los años 900 y 1000 después de Cristo. Sin embargo, el impacto de Sahal fue mínimo. Aparentemente su desarrollo no impactó en otros filósofos naturales. En la actualidad, a la persona que le damos el crédito original por el desarrollo de la ley de Snell es Thomas Harriot, quien la desarrolló en el año de 1602, aunque no la publicó. Y muchos otros científicos muy famosos, muy prestigiosos como Huygens o Descartes y muchos otros trabajaron en el asunto de la refracción. En cualquier caso, es que esta fórmula completa que vemos acá posiblemente no fue la forma en que se desarrolló. Posiblemente, ah, evidentemente, esta expresión de acá tal vez sea la original, que es la que nos determina la dirección. El seno del ángulo de la luz que ingresa y el seno del ángulo de la luz que sale. Esta parte de acá sí puede ser una parte original de la ley y posiblemente esta otra que hace referencia al tipo de material. Cada material va a torcer la luz de un modo diferente, que es lo que tenemos acá. Entonces, el modo en que digamos que este láser se tuerce va a variar dependiendo de los materiales que se emplean para hacer la medición. Y cada material va a tener un índice de refracción diferente, lo cual se determina con esos valores de N1 y N2. Los otros valores son muy posiblemente más recientes. Estas lambdas que tenemos acá son longitudes de onda y hace referencia al color de la luz, que puede cambiar dependiendo del material que estamos hablando. Y también las velocidades. En cualquier caso, la ley de Snell es importante porque marca el principio del siglo XVII como el principio en el siglo en el cual los filósofos naturales se empiezan a obsesionar con proponer modelos matemáticos para describir situaciones experimentales. Es como había mencionado anteriormente, la luz que ingresa y la luz que sale van a estar determinadas por dos ángulos, que es lo que realmente nos interesa, los ángulos de refracción. La siguiente ley o cuerpo de leyes relevantes para nuestra historia son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler solo puse la primera ley de Kepler, que es esta fórmula de acá. Y esa fórmula de acá es bastante general por el hecho de que es la fórmula para dibujar una elipse, cualquier elipse. Una elipse es como un círculo muy alargado en el cual hay dos focos y el Sol en este caso no estaría en el centro, sino que estaría desplazado hacia uno de los dos focos. Las leyes de Kepler son importantes ya que permitieron un entendimiento completo del sistema solar y de hecho fueron las que en realidad corroboraron que el Sol era el que se encontraba, digamos que en el centro, entre comillas, del sistema solar. Hasta entonces, otros filósofos naturales como Copérnico habían propuesto que en efecto el Sol se encontraba en el centro. Sin embargo, proponían que las órbitas eran círculos perfectos.
Y el problema con órbitas circulares es que no concordaban sus fórmulas matemáticas con lo que observaban los astrónomos. No había una concordancia entre teoría matemática y observación experimental. Todo esto hasta que llegó Kepler, y Kepler, aunque comenzó también con una hipótesis de órbitas circulares, cambió luego a órbitas elípticas. Y cuando hizo ese cambio, sus datos experimentales, sus observaciones, que fueron cedidas por un astrónomo llamado Tycho Brahe, concordaron de forma tan absolutamente precisa con sus ecuaciones elípticas que los filósofos naturales de la época se vieron obligados a asumir que esta era una hipótesis correcta, que las órbitas de los planetas se realizaban en elipses. Y esto fue propuesto entre los años de 1604 y 1619. Entonces ya vamos avanzando en el mismo siglo, siglo XVII. Año de 1660, la ley de Hooke. Ya hemos visto al no visto Robert Hooke, que era bastante feo, no tenemos imágenes de él. De hecho, cuando vimos el capítulo de Cosmos relacionado con Newton, Halley y Hooke, jamás mostraron la imagen de Hooke. Era realmente feo y Newton aparentemente destruyó su único retrato. En cualquier caso, lo que nos trae aquí es la ley de Hooke. La ley de Hooke relaciona la fuerza que se ejerce o que puede ejercer un resorte con el desplazamiento de expansión o compresión de un resorte y una constante de proporcionalidad que depende del diseño y materiales con los cuales se construyen los resortes. Entonces, evidentemente un resorte hecho con un material más duro y siendo más grueso va a ejercer una mayor fuerza o va a tener una mayor resistencia a la compresión que un resorte más delgado. Esto es lo que vincula la ley de Hooke. La ley de Hooke es también importante porque es una de esas leyes que tienen una forma muy simple, que relacionan dos variables por medio de una constante de proporcionalidad. Por propósito, año 1660, ya vamos por la mitad del siglo XVII. 2 años después, la ley de Boyle. La ley de Boyle es importante especialmente para los químicos, ya que es posiblemente la primera de las leyes que podemos ver en química. Y las vamos a ver con mayor énfasis cuando veamos los temas de gases. En cualquier caso, la ley de Boyle tiene una forma semejante a la ley de Hooke, ya que tenemos dos variables que se relacionan por medio de una constante de proporcionalidad. La diferencia es que en la ley de Hooke las dos variables son directamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra también. Mientras que en la ley de Boyle son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, esta B que tenemos acá significa el volumen de un gas y la P significa la presión de un gas. La K, al igual que en la ley de Hooke, es una constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Y aquí es donde nos vamos nuevamente a la experimentación y a la medición. Entonces tenemos 12 agujas de medición que nos van a determinar presión y volumen. Cuando aumentamos el volumen de un cilindro que contiene un gas, la presión de este va a disminuir. El gas se va a expandir. Sin embargo, cuando disminuimos el volumen, la presión del gas aumenta ya que éste se contrae en un menor volumen. Y esto debe realizarse a una temperatura constante. Sin embargo, todas estas leyes que hemos visto hasta este momento son minucias. Quien verdaderamente generó un impacto significativo sobre el entendimiento de la filosofía natural fue Isaac Newton. Entonces debemos tener en cuenta que la filosofía natural hasta ese tiempo se realizaba simplemente como un ejercicio de coleccionistas, de observar la naturaleza, hacer dibujitos, todo lo más bonito, y despreciar o mantenerse aislados de las matemáticas.
y las leyes que hemos visto hasta este momento fueron rarezas, hasta que llegó este señor, Isaac Newton. En el año de 1687, con la ayuda de Halley, Newton publicó su obra más grande que da inicio a la revolución científica y en la actualidad la conocemos como Principios Matemáticos, óigase bien, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Vuelvo a hacer hincapié, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. En esta obra, Newton establece las reglas matemáticas para el movimiento de todo lo que se conocía en el universo, desde un proyectil disparado por un cañón hasta el movimiento de los planetas, de forma tal que las leyes de Kepler podían ser deducidas a través de las leyes de Newton. De las leyes de Newton podemos resaltar tres, que son las tres leyes de Newton más relevantes. Tres fórmulas que ayudan a entender cómo se mueven las cosas a un nivel mecánico. Aquí tenemos la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Evidentemente, estas fórmulas matemáticas para los que no tienen un entrenamiento adecuado van a parecer jeroglíficos ya que no entienden su significado. Entonces vamos a ver qué significan. Primera ley de Newton. La F significa fuerza y es la fuerza que se ejerce sobre un objeto. Esta flecha de acá sobre la F hace referencia a que puede ser una fuerza ejercida en cualquier dirección, ya sea en lo ancho, ya sea en lo alto o profundidad o mezclas de ambas en direcciones diagonales. Cualquier dirección es lo que hace referencia a esta flechita arriba. Entonces, en ese sentido, este símbolo completo hace referencia a fuerzas en cualquier dirección. Esta cosa que parece una E mayúscula es el símbolo sigma mayúscula. El símbolo sigma mayúscula lo aplicamos cuando le queremos decir a alguien que sume todo. Entonces, estos dos símbolos hacen referencia a una suma de fuerzas. Este n igual a 1 hace referencia a la primera fuerza en la lista de fuerzas. Entonces, si usted tuviera una lista de las fuerzas que se ejercen sobre un objeto, este n igual a 1 hace referencia a que comience a sumar desde la primera fuerza y esta i de acá, arribita, hace referencia a que sume hasta la última fuerza. Entonces, este símbolo completo, desde n igual a 1 hasta i, le dice que sume todas las fuerzas. Entonces, el símbolo completo se lee como suma de todas las fuerzas. Teniendo esto claro, entonces, esta igualdad completa significa, si la suma de todas las fuerzas es igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar la inercia. Si la suma de fuerzas de todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto es igual a 0, el objeto, si se encontraba quieto, se va a quedar quieto. Y si el objeto se encontraba en un movimiento constante, rectilíneo, va a conservar su movimiento constante y rectilíneo por el resto de la eternidad. Eso es lo que se conoce como el principio de inercia o primer ley de Newton. La segunda ley de Newton. Muy bien, entonces en un lado de la igualdad volvemos a tener el símbolo de sumar todas las fuerzas. Pero en este caso no suman 0. Entonces la segunda ley de Newton hace referencia a cuando la suma de fuerzas no suman 0. Si la suma de fuerzas no suman 0, estas van a ser iguales a la masa que se mueve por una aceleración. Y esta aceleración también va a ser vectorial, o sea, una aceleración en cualquier dirección. La aceleración en este contexto hace referencia no solo a cambios de rapidez del objeto, sino también a cambios en la dirección en que se mueve. Esta ley, la segunda ley de Newton, es especialmente importante ya que puede ser adaptada a una cantidad enorme de situaciones experimentales. Finalmente, la tercera ley de Newton hace referencia también especialmente a cuando los objetos no se mueven y nos faltan fuerzas. Entonces, por ejemplo, si usted pone una caja en una mesa, hay una fuerza de gravedad que empuja la caja hacia el suelo.
pero la caja no se está moviendo. Significa que hay una fuerza que no podemos ver que está haciendo una presión de igual magnitud, pero en sentido opuesto, de forma tal que la suma de las dos fuerzas, la de la gravedad y esa fuerza fantasmagórica, de forma tal que se anulan mutuamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la tercera fuerza? Digo, la tercera ley de Newton. Que a una fuerza que hace una acción se genera una fuerza reactiva que tiene la misma magnitud pero en un sentido opuesto, de forma tal que cuando la sumamos, la suma de fuerzas es igual a cero y se genera una inercia. Esos conceptos se analizarán con mayor detalle en los capítulos de física básica o mecánica. En cualquier caso, gracias a la promoción que hizo Haley y Rent sobre el texto de Newton, muchos filósofos naturales se convencieron finalmente de que el uso de las matemáticas para describir los fenómenos naturales serían la clave para el avance de lo que al final de cuentas fue conocido como las ciencias de la naturaleza. Esto dio origen a la revolución científica. Y la revolución científica la podemos definir en palabras simples como la fusión de las matemáticas con la filosofía natural. De ese modo nacieron las ciencias de la naturaleza que en la actualidad conocemos como ciencias experimentales y ciencias duras. Ciencias experimentales porque se basan en experimentos para medir la información y compararla. Ciencias duras porque usan las matemáticas y eso le pega muy duro a las personas. Aunque cabe destacar que en la actualidad las ciencias blandas usan muchas más matemáticas que las ciencias duras. Así que no se confíen. Bien, con esto hemos llegado al final de esta introducción a las unidades y medidas. En las próximas secciones ya vamos a hablar de forma más explícita sobre qué son unidades y qué es medición. Por el momento sería conveniente que trabajáramos en estas tres preguntas. ¿Qué tan importantes son las leyes de la naturaleza en las ciencias de la naturaleza? ¿Qué tan importantes son las matemáticas para proponer las leyes de la naturaleza? ¿Y cuál es el principal elemento introducido en la filosofía natural para el nacimiento del periodo de la historia conocido como la Revolución Científica? Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente lección.